The following is a presentation of Tomorrow's World. Recientemente una lucha milenaria se ha enardecido recobrando nueva vida. Cuando muere el que no es cristiano, comienza su alma inmortal una eternidad de angustia, delirando en dolor, agonía y tormento sin fin en un infierno incandescente. Cuando el popular predicador evangélico Rob Bell publicó su libro El amor vence, que sugería que la visión tradicional de un infierno de tormento eterno pueda que no existiera, las reacciones fueron encendidas y ardientes, las opiniones fueron fuertes de ambos lados. Pero ¿qué es lo que la Biblia dice de esta cuestión? ¿Existe el eterno dolor y sufrimiento del infierno para los no salvos, lo cual sería la mayoría de la humanidad? ¿Qué hay de los muertos que nunca oyeron el nombre de Jesucristo? ¿Están todos sufriendo en el infierno? Quédese aquí. Bienvenidos nuevamente al Mundo de Mañana. Creo que la cuestión que discutiremos hoy va a ser uno de los más poderosos temas que usted pueda haber considerado. Esto lo sacudirá y hasta lo estremecerá, pero será la absoluta verdad extraída de la palabra de Dios, la única fuente fiable de intransigente verdad que existe en el mundo. Hoy vamos a discutir la presente lucha sobre el infierno y le daremos la palabra decisiva de Dios en el asunto. Esto tiene el potencial de llenarlo de esperanza como nunca pensó que fuera posible. Además le ofreceremos la oportunidad de requerir un apasionante folleto. ¿Es este el único día de salvación? Le enviaremos este folleto sin cargo alguno a cualquiera que lo requiera o lo ordene en el sitio web. Asegúrese de anotar la información en pantalla para ordenar su copia gratis. Recientemente, el popular predicador evangélico y pastor de una enorme iglesia americana, Rob Bell, publicó un libro controversial titulado El amor vence, que habla del cielo, el infierno y la fe de toda persona que haya vivido. Fue controversial porque en el mismo, Rob Bell sugería que él no creía en la tradicional enseñanza cristiana de un infierno eterno, donde las almas inmortales de aquellos que mueren sin creer en Jesucristo se quemarían agonizando por toda la eternidad. Ahora, esto no es todo lo que dijo en su libro, pero fue la parte que realmente inflamó la pasión de muchos. Aparentemente uno puede discutir muchas creencias cristianas tradicionales, pero no se meta con el infierno. El artículo de la portada de la revista Time, el 25 de abril del 2011, difundió la controversia formulando la pregunta, ¿y si no existe el infierno? Y enunciaron en el artículo, el libro bestseller de un popular pastor ha provocado un áspero debate respecto al pecado, la salvación y el juicio, y lo ha logrado. Las reacciones de este libro en ambos lados del debate fueron absolutamente fervientes y, ardientes. Por ejemplo, en marzo del 2011 la Associated Press reportó que una iglesia de Carolina del Norte despidió a su pastor, Mr. Chad Halls, cuando él expresó su apoyo en el libro de Rob Bell. Los adeptos a la tradicional visión del infierno aparecieron de todos lados, denunciando a Bell como hereje, y algunos haciendo un excelente hincapié de las flaquezas bíblicas en su libro, y de la pobre sustancia de su posición en general. Muchos indicaron que Bell hizo un pobre trabajo en consideración de la santidad de Dios, y que la Biblia es muy clara en la justicia de Dios, así como lo es en su amor y misericordia, y que un atributo de Dios no puede ser separado del otro. Como dijo otro autor evangélico, Trevin Wax, dijo en un artículo de ABC News, no puede ser de ambos modos. El Dios que purga el mal tiene que declarar lo que es el bien y lo que es el mal. ¿Qué clase de amor es este?, pregunta Wax. Un Dios que nunca se enoja del pecado, que permite que el mal no sea castigado, no es digno de ser alabado. Un reformista evangélico y muy popular pastor, Mark Driscoll, parece haber enfocado la controversia de frente cuando predicó en su iglesia posteriormente a la publicación de este libro. Permítame decirlo plena y claramente y en voz alta, usted está en peligro. Sin Jesús, usted se va al infierno. Muchos críticos notaron que el libro de Bell está lleno de ideas, pero muy escaso de respaldo bíblico. Pero
Las cuestiones que presentó son importantes, aunque sus propias respuestas fuesen terriblemente escasas. Considere este comentario en una entrevista. Sally Quinn del Washington Post lo presentó a Rob Bell con varias preguntas formuladas en Twitter, incluyendo la siguiente: ¿y si está equivocado acerca del infierno? Su respuesta: si billones y billones y billones de personas van a ser torturadas por Dios en el infierno por siempre, y aquellos que nunca oyeron acerca de Jesús van a sufrir en agonía eterna, porque nunca creyeron en el Jesús del que nunca oyeron, en esa ocasión vamos a tener un problema mucho mayor que un libro escrito por un pastor de Grand Rapids. Yo no estoy defendiendo los libros o predicaciones de ninguno de los individuos que he mencionado hoy, y ciertamente tampoco aquellos de Rob Bell. Sus escritos están repletos de enseñanzas de hombres, que son populares con la tradicional cristiandad, pero no encontrados en la escritura bíblica, y el libro de Rob Bell no es ninguna excepción. Pero las cuestiones que emergen de esta lucha por el infierno son buenas preguntas, cuestiones importantes, cuestiones que yo sé que muchos de ustedes se formulan. Y hay cuestiones que merecen ser respondidas. No respondidas por la imaginación del humano, y no por el esperanzado razonamiento de los pastores de grandes iglesias, o de respuestas prememorizadas por los teólogos que están más dedicados a tradiciones y filosofía que a las simples, claras enseñanzas de la Biblia. Hay cuestiones que deben ser respondidas por la palabra de Dios, sincera, honesta y simplemente. Permítame ser honesto con usted. Cuando yo era un adolescente en la secundaria, aquí en los Estados Unidos, yo quería entender la mente de Dios, cómo pensaba, qué es lo que estaba haciendo con el mundo. Y como muchos otros, yo me hacía preguntas acerca del infierno. Todo lo que yo sabía en mi ignorancia bíblica era que el infierno era donde las almas de la gente que no creían en Jesucristo eran arrojadas cuando morían, y que era un lugar de tormento eterno por toda la eternidad. Pero la cuestión que yo les formulaba en ese entonces era la siguiente: ¿qué pasa con aquellos que nunca tuvieron la posibilidad de oír el nombre de Jesucristo? ¿Qué pasa con aquella persona en un perdido pueblito que nunca fue contactada por la cristiandad y que estaba esperando a este misionero que se acercaba a su área y que escuchó de las enseñanzas que este hombre predicaba, y enfermo en su cama estaba esperando que arribe el misionero, y al misionero se le pinchó una goma y nunca llegó a tiempo, y este hombre murió, y nunca habiendo escuchado realmente el nombre de Jesucristo, pero posiblemente lo hubiese creído si lo hubiese escuchado? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con aquellos que nunca tuvieron oportunidad? ¿Permitiría a Dios que nazcan, vivan sus cortas vidas en ignorancia y después mueran, solo para pasar el próximo billón de billones de billones de billones de años, siendo esto solo el principio, en interminable agonía y tormento, sin haber tenido la oportunidad de conocer o escuchar el nombre del Salvador que pudo haberlos salvado de todo esto? ¿Maneja Dios el más cruento campo de concentración en el universo, lleno de individuos sufriendo porque nunca tuvieron oportunidad? ¿Es posible que la vasta mayoría de los seres humanos que Dios creó con amor, en su propia imagen, estén sufriendo eternamente en este campo de concentración? Un inimaginable tormento, sin haber tenido oportunidad de haber oído el nombre de Jesucristo. ¿Fue Dios tan impotente y débil, o fue tan frío y desinteresado? Al hacer estas preguntas, varios me dieron respuestas, pero nadie fue capaz de darme respuestas sólidas que honren la equidad de Dios, su amor y su justicia, y que provengan de su palabra. La imaginación, filosofía y teorías del hombre no eran suficientes para mí. Yo quería conocer la palabra de Dios en este asunto, y cuando finalmente conocí la palabra de Dios, cambió todo para mí, y lo hará para usted también. En el próximo segmento del programa dejaremos atrás toda disputa acerca del infierno y la educada ignorancia, y discutiremos la pura verdad en el asunto desde la perspectiva de la perfecta palabra de Dios. Pero antes quiero ofrecerle este informativo folleto gratuito titulado ¿Es este el único día de salvación? Si usted se ha preguntado cuál es la fe de aquellos que mueren sin haber oído acerca de Jesucristo,
¿Para qué crearía Dios el mundo en primera instancia si la vasta mayoría de la humanidad simplemente va a sufrir en el infierno eternamente mientras una pequeña minoría se salva? Personalmente, ¿qué me espera a mí y a aquellos seres queridos después que morimos? Si alguna vez se lo preguntó, entonces este folleto puede ser uno de los más importantes libros que haya leído en su vida. No le voy a mentir. Es probablemente uno de los más controversiales folletos que tenemos en nuestra Arcadia, pero el poderoso mensaje bíblico que contiene ha sido atacado en numerosas ocasiones por aquellos que no quieren que usted entienda las verdaderas respuestas bíblicas a estas preguntas. Pero no deje que lo priven de esta esperanzada información inspirada, cuando las respuestas más desafiantes de la cristiandad están tan cercanas a usted. No existe ningún cargo ni obligación para usted. Requiera su copia hoy. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisiera más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org. O puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenidos. Estamos discutiendo las recientes resurgencias en el debate del infierno, y hemos visto que ambas partes están ardientes. Una parte lo muestra a Dios como cruel y caprichoso, diciendo que millones de individuos, muchos de los cuales nunca tuvieron posibilidad de salvación, serán torturados por siempre, juzgados por un Mesías cuyo nombre nunca oyeron. El otro lado parece mostrar a Dios como que no está juzgando al mundo para nada, donde las palabras bíblicas como juicio de fuego y destrucción son meramente alegóricas, sin nada que debamos temer. ¿Cuál es el veredicto en esta lucha sobre el infierno? El veredicto es que los dos están equivocados, porque ambos fundamentalmente malinterpretan las Escrituras y el glorioso plan de Dios. Para entender este tema totalmente y encontrar la esperanza que necesita, y un Dios de amor y misericordia, de justicia y santidad, debería requerir el folleto que ofrecemos hoy. ¿Es este el único día de salvación? No se olvide de requerirlo antes que termine el programa. Por ahora, enfoquémonos en la cuestión propuesta. Hay dos lados en esta lucha sobre el infierno y ambos cometen varios errores en el entendimiento de la Biblia. No lo propongo como un insulto. Seguramente tienen buena intención y son gente muy educada. Yo acostumbraba a cometer los mismos errores. Estos malentendimientos son francamente enseñanzas populares en la cristiandad de este mundo y han sido así durante cientos de años. Y yo acostumbraba a creerlas. Pero no fue hasta que fui desafiado a estudiar lo que la Biblia realmente dice al respecto y de estar dispuesto a deshacerme de mis tradicionales creencias, si es que en verdad estaban en desacuerdo con la Biblia. Fue en ese momento que finalmente aprendí la verdad, que finalmente aprendí que Dios no es un cobarde, ni tampoco es un monstruo, sino que verdaderamente es el gran Dios omnipotente, que realmente tiene un gran plan para toda la humanidad, donde nadie queda sin posibilidad, a menos que decida rechazarla cuando le es presentada. Y le hago el mismo desafío a usted ahora. Esté dispuesto a examinarme en todo lo que yo le presente. Compárelo en su propia Biblia. Requiera el folleto, aunque sea para probar que estoy equivocado. Pero devotamente, humildemente estudie estas cosas en su Biblia. Y si usted encuentra que la Biblia no está de acuerdo con lo que le fue dicho antes, esté dispuesto a cambiar y siga a su Biblia. Aquí veremos los tres errores claves que aquellos que discuten sobre el infierno cometen constantemente. Primero, la Biblia en ningún momento enseña que el hombre posea un alma inmortal. Sí, la Biblia enseña que hay un espíritu en el hombre, el cual combinado con su cerebro físico produce la mente humana. Y sí, el hombre tiene un alma, una animada vida física en él,
así como la tienen los animales. Pero ¿enseña la Biblia que el alma del hombre es intrínsecamente inmortal, indestructible? No. Yo personalmente le enviaré un cheque por $10,000 a cualquiera que me muestre prueba bíblica de que el alma es inmortal e indestructible. Y con 4 chicos hambrientos en mi casa, es mucho dinero para mí, pero es una propuesta sin riesgo. ¿Por qué? Porque la Biblia es notablemente clara en este asunto. Vayamos a Mateo capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No, el alma no es indestructible y no es inmortal. Dios absolutamente tiene el poder de destruir el alma. La Biblia deja en claro que la inmortalidad es un regalo de Dios, dada solamente a aquellos que siguen y obedecen a Jesucristo. La inmortalidad no es algo inherente en nosotros. Veamos en el testimonio de Romanos capítulo 6, versículo 23. Posiblemente un versículo familiar para nuestros oyentes, pero escuchemos lo que realmente dice y no forcemos nuestra propia idea en el mismo, como yo acostumbraba a hacer. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Notemos lo que Romanos 6:23 no dice. No dice que la paga del pecado sea vida eterna en tormento, mientras la dádiva de Dios sea vida eterna en éxtasis. No, la paga del pecado es muerte, la ausencia de la vida. ¿Podemos creer en las simples palabras de la Biblia? Cuando leemos, siempre tenemos que estar infectados con las ideas que han retorcido el simple y normal significado de las palabras a través de los siglos. ¿Nos podemos poner de acuerdo de lo que significa muerte? Consideremos uno de los más famosos versículos de aquellos que profesan ser cristianos, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Nuevamente, la vida eterna es una dádiva de Dios. Lo opuesto es perecer, ser destruido por siempre, pasar a ser nada. Finalmente, vamos al profeta del Antiguo Testamento Ezequiel. En Ezequiel 18:4 leemos: He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma de los mortales es simplemente eso, mortal, y sujeta a la muerte y destrucción. Por esto es que tantas escrituras nos dicen que la muerte nada sabe, que los muertos no piensan o alaban o agradecen a Dios, que no están conscientes, y de que los muertos están simplemente muertos, esperando una resurrección a la vida. El próximo error es la confusión respecto a la palabra traducida como infierno. En realidad existen 4 palabras distintas en la Biblia que fueron mal traducidas a una sola palabra, infierno. 2 de ellas, la palabra griega Hades y la palabra hebrea Sheol, significan tumba o sepulcro, y no es un lugar de tormento eterno. Es simplemente el lugar donde todos iremos eventualmente, donde el polvo se convierte en polvo. Como dice en Eclesiastés 9, versículo 10, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro o Sheol, donde tú vas, no hay obra, ni industria, ni conocimiento, ni sabiduría. Esto no es el infierno de tortura de la popular imaginación cristiana. Hubo una palabra que fue usada una sola vez, la palabra griega tártaros, usada por Pedro para referirse a una condición de restricción temporal de los ángeles caídos que han sido reservados para el día de juicio. Como dice en 2 de Pedro 2, versículo 4, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, o tártaros, y los entregó en prisión de oscuridad para ser reservados al juicio. La última palabra es Gehenna. Esta palabra griega se refiere al valle de Hinnom, un basural candente en las afueras de Jerusalén, y en los tiempos de Jesús era un lugar donde el fuego era mantenido ardiendo día y noche para quemar los desechos y basura de la ciudad. Es esta palabra Gehenna la que usó Jesucristo en Mateo 10:28, que ya leímos, para describir el fuego del fin de esta era, que será usado para destruir ambos, el cuerpo y el alma del inicuo, llamado más adelante en Apocalipsis el lago de fuego.
un lugar donde serán destruidos, no atormentados por siempre. Discutiremos más acerca del lago de fuego después. Ahora creo que estará de acuerdo al ver que el infierno es una sola palabra, erróneamente traducida de 4 palabras distintas, de 2 idiomas y que tienen 3 significados diferentes. Con razón existe tanta confusión. La próxima vez que le pregunten del infierno, puede preguntarles: ¿de qué infierno me hablas? El tercer error bíblico que aquellos que discuten sobre la cuestión del infierno cometen constantemente es realmente la clave para entender a un Dios santo y justo, quien ama su creación, quien tiene solo un camino y un estándar de salvación, y solamente Jesucristo, y que puede asegurar que todos los que han vivido realmente tengan su oportunidad de elegir o rechazar esa salvación, es que malinterpretan las resurrecciones bíblicas. Ahora veremos este tema grandemente esperanzador, aunque malinterpretado universalmente, en el último segmento del programa. Primero quisiera ofrecerle este folleto gratuito titulado ¿Es este el único día de salvación? Estoy seguro que será el libro más sorprendente que haya leído en su vida. Como nos escribió uno de nuestros oyentes del sur de los Estados Unidos, mis oraciones fueron respondidas cuando me fue quitada la ceguera por el poder de Dios a través de su literatura. Acabo de leer su publicación. ¿Es este el único día de salvación? Siempre me pregunté acerca de aquel no salvo, pero no podía encontrar ninguna respuesta que supiera de corazón que fuese verdadera. Ahora la conozco. Este folleto que ha cambiado tantas vidas le será enviado sin cargo alguno y sin ninguna obligación. Requiéralo hoy. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisiera más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org, o puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenidos. Estamos discutiendo los errores bíblicos comunes que muchos cometen al discutir el significado del infierno y el destino de aquel que no es salvo. El final error es la clave para entender cómo puede Dios ser equitativo y justo, dándole a todos una oportunidad para aceptar su generoso regalo. Aquellos que discuten sobre el infierno malinterpretan las resurrecciones bíblicas. Ya hemos probado que el hombre es mortal, que su vida debe ser sostenida por Dios, y después de su muerte debe ser resurrecto. La Biblia describe 3 resurrecciones distintas, definidas por su intención y su resultado. Nuestro folleto gratuito explica lo que la Biblia dice acerca de estas resurrecciones en gran detalle, pero resumámoslas brevemente. Los cristianos de hoy que mueren creyendo o que estén vivos en la venida de Cristo serán parte de la primera resurrección descrita en Apocalipsis 20 versículos 4 al 6, resurrectos en gloria y poder, y reinarán junto con Jesucristo durante el próximo milenio, en esta tierra. Pero si hay una primera resurrección, también debe haber una segunda resurrección. Esa segunda resurrección es el juicio del gran trono blanco. Después del milenio, descrito en Apocalipsis 20 versículos 11 y 12. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ahora, la palabra griega para libros es biblion, y en la segunda resurrección, los libros, o la Biblia, será abierta por primera vez al entendimiento de millones de seres humanos que vivieron y murieron antes del milenio
sin haber oído el Evangelio de Jesucristo. Así como los cristianos de hoy, la Biblia finalmente será abierta a su entendimiento y serán juzgados justamente por esta enseñanza. Esta no es una segunda oportunidad para nadie. Será su primera oportunidad para realmente entender la verdad, arrepentirse de sus pecados y aceptar a Jesucristo como Salvador. Pero Dios no nos robará el libre albedrío. Dios no está creando robots, sino seres que voluntariamente y humildemente eligen aceptar su voluntad en vez de la de ellos, y no forzará a aquellos rebeldes a obedecerle, aunque algunos tristemente rechazarán el sacrificio que Jesús hizo por ellos, prefiriendo alabar su propia voluntad y su propia norma hasta llegar al amargo fin. Para estos, la resurrección será con el propósito de destrucción eterna, en la segunda muerte, en el lago de fuego, descrito en Apocalipsis 20, versículos 14 y 15 y 21, versículo 8. Parados ante el lago de fuego y atormentados por la espantosa noción de ver lo que ganaron con su decisión, serán lanzados en el lago y consumidos para siempre, porque la paga del pecado es muerte, muerte eterna, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si Dios está abriendo su mente al hermoso conocimiento de su camino, y está abriendo su mente al Evangelio del reino de Dios, y a obedecer sus leyes, y a vivir en su gracia, entonces debe actuar en lo que entendió. Busque la increíble recompensa en el venidero reino. Dios es amoroso y es justo, y le va a dar oportunidad a todos, en su propio tiempo. Pero Él espera que usted actúe en su oportunidad. Solo usted puede elegir si quiere hacerlo o no. Yo espero que lo haga. Gracias por escuchar. No se olvide de requerir su folleto hoy. Puede hacerlo en nuestro sitio web mundomañana.org y asegúrese de encontrarnos la próxima semana. Roderick Meredith, Richard Ames, Rod King y yo regresaremos para mostrarles las sorprendentes verdades, enseñanzas y profecías de la palabra de Dios y defender la esperanza del venidero reino de Dios y el retorno de Jesucristo. Hasta la próxima vez. Cuídense. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisieran más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org, o puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Para ver el programa de hoy o para ordenar la oferta gratuita o para más información en el vital tema de hoy, visítenos en mundomañana.org. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.